gracias. En nombre de la Universidad Nacional del Sur y de mis compañeros, queríamos agradecerles esta invitación, que nos hayan dado la oportunidad de estar aquí con ustedes, agradecerle a Dina, a la organización, por permitirnos y abrirnos este espacio para compartir esta jornada tan importante para la Federación, nada menos que un congreso que va caminando hacia el centenario de esta institución que nos nuclea. Así que bueno, un placer realmente estar acá y después de este hermoso espacio de construcción, de reflexión y de pensarnos que recién se creó entre Fabio y nosotros, porque yo también participé y estaba con ustedes, bueno, quisiera que también esta oportunidad que me brindaron sea un momento de participación. Lo mío es un poco más duro, es historia, pero no por eso quisiera cortar esta vuelta tan linda, tan interesante, así que bueno, quedo abierta a que todas las veces que quieran cortar lo hagamos, porque eso es lo que enriquece cualquier charla. Bien, la propuesta que tenía pensada para hoy, que quiero ofrecerles, consiste en hacer un recorrido histórico sobre aquellos motivos, aquellos elementos o razones que van a llevar a que se produzca este fenómeno tan importante que fue la emigración española a Argentina en el contexto de la emigración española a América, es decir, comparar un poco, tener en cuenta las diferentes circunstancias históricas que van y en qué momento histórico la península y la población peninsular española va a elegir Argentina como lugar para radicarse y como lugar para oportunidades. Así que, si me permiten, yo voy a empezar contándoles, no contándoles, simplemente haciendo referencia a una leyenda, a una tradición. Y es una tradición cubana que tiene que ver con su virgen patrona, la Virgen de la Caridad del Cobre. Esta leyenda dice que en el año 1608 la Virgen de la Caridad del Cobre se le apareció, hizo su aparición a 3 muchachos que se llamaban Juan. A Juan nativo, a Juan español, a Juan negro. Estos 3 Juanes, de la mano y de la poesía de Nicolás Guillén, un poeta y escritor cubano, van a representar los abuelos de nuestra América. Abuelo al que mucho tiempo después, sobre el siglo XIX, le sumamos el abuelo inmigrante. Los 4 abuelos de nuestra América, ¿sí?, que simbolizan y representan eso, la composición étnica, la raíz, ¿sí?, de este mestizaje y étnico y cultural del continente. Estos 4 abuelos han recorrido todo el continente, o al menos el continente nuestro americano, ¿sí? Claro que la presencia, la impronta de uno u de otro es más fuerte en determinados lugares. Por eso ustedes conocerán esta frase que con cierto humor dice que los mexicanos descendieron de los aztecas y de los mayas, que los peruanos descendieron de los incas y que los argentinos descendemos de los barcos. Esto que es una frase simplificada, simplista, porque decir que los argentinos descendemos de los autos y tomarlo, de los barcos, perdón, y tomarlo en sentido literal, estaría desconociendo la preexistencia, ¿verdad?, de los pueblos originarios, del criollo, del mestizo criollo. Pero sí está hablando y está dando cuenta de la fuerte gravitación, de la fuerte influencia de la inmigración en la conformación de la sociedad argentina. Eso es indudable. Como también que Argentina fue el segundo lugar de recepción de inmigración de toda América después de Estados Unidos. O sea, eso realmente hace un cambio, una reconversión social muy importante. Y lo que estamos viendo acá son los barcos que trajeron al abuelo inmigrante, a nuestros abuelos inmigrantes.
Y no es una foto que ilustra lo que yo estoy queriendo decir, sino que efectivamente estos barcos, el barco Pío IX, el barco Barcelona, el barco Frisia, fíjense las fechas, pertenecen a un trabajo documental hermosísimo, es un material que está en la página de la Federación y que ustedes están nutriendo, que están dándole vida a partir del aporte de las distintas familias que van indicando, o sea, esto es un registro documental muy importante que están haciendo. Bueno, todos lo conocen, los barcos de la inmigración y sus protagonistas. ¿Qué me pareció súper interesante? Bueno, que además de la foto del vapor transatlántico, ¿no?, que atravesó todo el océano trayendo esperanzas, ilusiones, miedos, dudas, temores, ¿no?, de dejar una vida y empezar la otra. También tiene como dato importante el dato técnico de los barcos. Fíjense qué interesante es ver la diferencia entre un velero de fines del siglo XIX, en 1866, a un gran vapor, ¿verdad?, como en Asturias, de principio del siglo. Esto, la lectura que tenemos que hacer histórica, es que nos está hablando de un factor tecnológico que hizo posible la gran inmigración masiva, es decir, a partir de barcos con otra capacidad de carga, de embarcación, naves seguras, con otra capacidad de pasaje, y con que los pasajes fueron más baratos. Eso es un dato importantísimo para entender que la inmigración fue posible y que las distancias, los tiempos de viaje se acortaran. Entonces, este material que ustedes tienen, que es maravilloso porque además registra la familia que vino, los nombres y el lugar de procedencia, el lugar de destino, o sea que se puede armar un mapa de la inmigración fantástico con el material que ustedes están construyendo, nutriendo. Otro dato importante, les puse este barco Asturias porque también muchos de ellos quedan involucrados en la Primera Guerra de estos grandes vapores. O son torpedeados, o son hundidos, o como en este caso, es un barco que es confiscado y tomado al servicio de una de las potencias como barco sanitario, un buque hospital. Pero también antes tuvo esta función, traer a los abuelos inmigrantes a nuestra tierra. Y como vamos a hablar entonces de esto, de las causas, que los distintos procesos y fenómenos históricos y coyunturales que van a llevar a que se dé la inmigración española sobre América Argentina, pero yo quiero que primero miremos un poquito, revisemos, ¿sí?, la situación de América. Miren, este número de 4,5 millones de personas que las estadísticas registran, concretamente la Dirección General del Instituto Geográfico y Estadístico de España, dice que entre 1830 y 1930 emigraron al continente americano 4,5 millones de personas. 4,5 millones, a los que la estadística no puede registrar, pero sí tenemos que considerar como un movimiento muy importante en desplazamiento de personas, 500.000 personas, 500.000 jóvenes hombres que van a ser parte del ejército español que va a tener la misión de pelear en tierra cubana en el momento de la independencia de Cuba. Estoy hablando concretamente de los años 1868 a 1898, que es con un interregno de 10 años el proceso de guerra independentista que va a llevar adelante la isla. Es decir, estamos hablando de la última guerra colonial, ¿verdad? Es la última guerra donde España pierde sus últimas posesiones imperiales: Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Pero entonces estamos hablando de 500.000 personas más en edad activa, ¿verdad? Una pérdida muy grande también para España en este sentido, que no están sumadas a las 4,5 millones. Tampoco están sumadas, porque no quedan registros oficiales, la inmigración clandestina, ¿sí? Es un dato no menor que, por supuesto, en épocas de guerra aumenta, ¿sí?, el polizón. Y también hay que pensar que en torno a
a la inmigración y al sujeto emigrante, hay un negocio y hay otros intereses y muchas veces no muy santos, ¿sí? Que tienen que ver con esto, con la clandestinidad, con sacar a gente, bueno, en esas condiciones. Ese dato tampoco está considerado en el número mayor, ni tampoco aquellas personas que van a emigrar no desde puertos españoles, sino desde puertos de países limítrofes, concretamente Burdeos en Francia, Lisboa, Gibraltar. Es decir, todo eso suma más de los 4,5 millones de personas que se desplazan o que emigran hacia el continente americano. Fíjense que aquí desde otro costado tenemos el destino y un ranking, o sea, cuáles son los países que reciben mayor volumen de esta emigración española. En primer lugar Argentina, en segundo lugar Cuba, en tercer lugar Uruguay, Brasil y Puerto Rico. Las estadísticas dan cuenta dos censos muy importantes que van a registrar el pico de mayor incremento de recepción de españoles en Argentina, es el censo de 1914. Este censo va a indicar que Argentina cuenta con el 15% de su población es española, que es lo mismo que decir que el 35% de la población extranjera es española. Un censo contemporáneo que nos permite comparar es en Cuba en 1919, que va a decir esto, que el 8% de la población total es española. En el caso de Uruguay, bueno, la sinergia que provoca la dinámica argentina atrae inmigración a nuestro país vecino. Puerto Rico también es colonia cubana hasta 1898 y Brasil es un caso interesante porque en 1893 el gobierno brasileño, la todavía monarquía constitucional, no se ha declarado la república, va a llevar adelante una fuerte política inmigratoria para atraer mano de obra en reemplazo de la esclavitud recientemente abolida, tardíamente, también como en Cuba. Fíjense que en este gráfico o en esta estadística no está presente Estados Unidos. Estados Unidos no fue un lugar de predilección para la emigración española, siendo que es el primer país receptor en el mundo de emigración en esta época. Ahora, estoy diciendo que Argentina va a ocupar el primer lugar, pero también les voy a decir que en el contexto de los movimientos migratorios del siglo XIX, los dos lugares de destino preferenciales de mayor interés para ir a radicarse, desplazarse para los españoles, era Argelia, colonia francesa, o sea, el norte de África, y Cuba. Que Argentina hasta 1880 y un poco más allá, diría 1890, no es uno de los destinos que logra influir de mayor atractivo, pese ya al dinamismo económico que estaba demostrando nuestro país. Ahora, vamos a explicar, seguramente ustedes lo saben, por qué Cuba, entonces dentro de América, es el país de mayor preferencia. Bueno, básicamente porque es posesión española, hasta 1898 es parte del Imperio Español, es decir, no tiene estatus colonial, ya es una provincia de ultramar para esta época, pero es una relación de metrópoli y territorio. Entonces hay toda una estructura consolidada, aceitada, ¿verdad?, que permite, simplemente es un partir, pero sin grandes cambios. Es decir, hay afinidad, hay posibilidades económicas, hay posibilidades laborales, ya sea a través de la burocracia, las instituciones, el ejército, y especialmente Cuba es una isla que genera mucha riqueza. Diría que la más rica, por eso la pérdida es la perla de la corona, y su pérdida fue el desastre, así considerado, el desastre. Piensen, la industria del azúcar, no me va a salir la palabra, no me va a salir la palabra, así que no voy a insistir. ¿Cómo se dice el edulcorante?
ahí está, la sacarina, la sarasocracia es la aristocracia o la oligarquía vinculada al azúcar, así es llamada. Es decir, piensen que las ganancias, la riqueza que aporta esta colonia a la metrópoli logró sostener todo el movimiento independentista, es decir, desde 1808 a 1824, ¿sí? Todo el proceso independentista continental no antillano, que como ven es posterior, ¿sí? Y Cuba sostiene económicamente la guerra de independencia de las colonias, es decir, por eso acá esto está es una estructura que está muy consolidada, más allá de las afinidades, los contactos, y les puse aquí los habaneros. ¿Quiénes eran los habaneros? El habanero es el español que se enriquece, que progresa y que vuelve, retorna, porque también hay índices de retorno a la península, y bueno, entonces muestra lo bien que le fue, hizo la América en La Habana, y eso es un elemento de contagio, ¿sí? y que genera mayor inmigración. Otro punto que aquí no puse, pero también es importante, es el precio del pasaje. El precio del pasaje a Cuba es 40% menor que un precio a Argentina. Estamos lejos. Siempre viajar nos cuesta mucho. Bueno, este también es un elemento muy importante a tener en cuenta como preferencia la isla frente a Argentina. Esto nada más para que vean la gravitación que tuvo la emigración española a la isla, que está muy estudiado. De hecho, esto también está en la página de ustedes. Esta colección es larga. Yo no la leí, pero, a ver, quiero decir, está muy estudiado, es un tema que está estudiado hasta por regiones. Da cuenta de esto, de la importancia que tuvo Cuba para España y como territorio receptor de inmigración. Ahora, volviendo a esta idea que les dije, 4,5 millones de personas, ¿sí? 2 millones, más de 2 millones, 2.100.000 personas en el mismo periodo que venimos trabajando, arribaron a Argentina. Entonces, ¿cómo se explica lo que estoy diciendo? Si la preferencia por mucho tiempo fue Cuba, pero Argentina tiene los índices más altos de recepción de inmigración, es porque algo en el camino ocurrió. Y es lo que voy a tratar de explicarles. Lo que estamos viendo acá, que también es interesante, es ver el comportamiento de las distintas regiones con respecto a la emigración. Si ustedes se dan cuenta, además, sé que es un dato que todo el mundo lo maneja, las regiones de mayor emigración son las regiones del norte, es decir, y las regiones mediterráneas, con lo cual los estudiosos de estos temas hablan de una dinámica de periferia, ¿sí? De las regiones periféricas, Galicia, Cantabria, País Vasco, Navarra, bueno, por supuesto Barcelona, Andalucía, que es la primera, lógicamente, los lugares portuarios y urbanos son más sensibles a los cambios, son más receptivos al intercambio, hay ideas, hay cosas nuevas, ¿verdad? Y además está presente la posibilidad de embarcar, tomar un barco e irme, es mucho más sencillo. Esta periferia es la que va a arrastrar al centro, a Castilla, a León, a la meseta, que es más conservadora, hay otra unidad productiva más afincada a la tierra. Entonces, se va a dar a través de un proceso que tiene que ver con migraciones internas. La falta de trabajo, las malas cosechas, el hambre, etcétera, etcétera, hace que ese campesino afloje su arraigo a la tierra y se vaya o a Andalucía o a Cataluña, es decir, a lugares donde le ofrecen más oportunidades. Ese aflojar ya el arraigo con la tierra es el primer paso para luego tomar un barco. O sea, esto es como el proceso, así que, claro, desde la periferia, ¿sí? y adentro en una segunda etapa de inmigración. Para entender entonces esto que estamos diciendo,
más de 2 millones de personas, de esos 4,5 millones que arriban al continente americano, van a elegir en algún momento radicarse en nuestro país, tenemos que entender las propias condiciones históricas de Argentina. Es decir, para entender la inmigración como para entender nuestra realidad actual, tenemos que hablar de este momento, el momento donde hay un proyecto de nación. Lo que hoy recién hablábamos con Fabio, decisión y acción. Hay un proyecto, hay una decisión pensada, está pensado, pero también está materializada, está instrumentalizada para que eso se haga, se lleve a la realidad. Este es el proyecto de la generación del 37 y de la generación del 80, de puesta en marcha de un proceso de inserción de Argentina en los mercados internacionales. Es decir, a Argentina hay que generarle las condiciones para que este país se inserte con su especialidad, a través de su especialización, que es la producción de cereales y carnes, en materia prima, productores de alimentos, con capacidad para satisfacer las demandas del mercado internacional. Este proyecto, que va a dar lugar a una Argentina moderna y que necesita como variable indispensable el arribo de mano de obra para la puesta en producción de la tarea agrícola, para poner a producir las enormes cantidades y hectáreas de tierra que van a formar parte de este área que se dinamiza en este sentido, o sea, el modelo agroexportador. Por eso, la inmigración fuerte de todo tipo, o sea, en particular la española, pero en general toda la inmigración europea y también parte asiática, su momento de mayor despliegue es entre 1880 y 1914. Pero acá hablo yo de dos momentos. Fíjense, planteo un primer momento en este proyecto de nación, que es la puesta en marcha del mismo entre 1853 y 1880, y luego 1880 y 1914, que es el momento de mayor exponencial en cuanto a inmigración y en cuanto a todos los factores de este proceso. Como les decía, este proyecto pensado, ¿sí?, de una nación tiene a uno de sus principales referentes en Alberdi, ¿sí?, quien escribió, bueno, las bases y punto de partida de nuestra Constitución, y es el antecedente más importante de la Constitución argentina. En esta máxima alberdiana, gobernar es poblar, lo que estamos diciendo es esto: tiene que venir mano de obra, inmigración europea, para poblar y poner a producir, como les digo, todas las hectáreas, sí, que son incorporadas al control del Estado tras el sometimiento y la ocupación militar que se viene realizando desde el gobierno de Avellaneda y se culmina en el gobierno de Roca. Ustedes saben que el mal llamado y muy mal llamado desierto, que el desierto no tenía nada, porque desierto alude en la intencionalidad política e ideológica de decir no hay nada, que es un vacío. Y si es un vacío, ¿qué puedo hacer? Avanzar. Bueno, claro que no era así. Por eso esa palabra desierto connota en este sentido ideológico, ¿sí? Es decir, si no hay nada, me puedo apropiar de lo que no existe. Estoy invisibilizando y excluyendo lo que hay. Bueno, este modelo, ¿sí?, plantea eso. La población que va a trabajar y va a poner a producir las millones y millones de hectáreas incorporadas a la frontera agrícola, fíjense que solamente el territorio que se incorpora con la provincia de La Pampa y una parte de Río Negro son 30 millones de hectáreas, ¿no? 30 millones de hectáreas. Tiene que ser población europea, es decir, en este proyecto de nación está incluido esa. No está sumado como mano de obra, está excluido el nativo, ¿verdad?, los pueblos originarios, está excluido el criollo. Tiene que ser europea. Eso supone un recambio, ¿sí? Esto es muy positivista, es el clima filosófico, epocal, es el positivismo, ¿verdad?
el que dice estas cosas, que la civilización, ¿sí?, viene de Europa, y entonces hay que civilizar la barbarie, bien sarmientino, ¿sí? Bueno, esas son las bases de este proyecto, ¿sí? Modificar la composición de la población, entonces es el abuelo blanco el que tiene que venir, ¿sí? Porque es el que trae valores, saberes, sabe trabajar la tierra, ¿sí?, sabe labrar, es el que entonces va a poner este país en la senda del progreso. El ideal alberdiano, sarmientino, es población de origen de Europa Central, de los países nórdicos, anglosajona. Bueno, no va a ser en una primera etapa sí, en una segunda etapa no, esta expectativa que se va a cumplir. ¿Estamos en tiempo? No quiero morir. ¿Sí? Bien, gracias. La Constitución, lo que les quiero mostrar, y voy a ir muchísimo más rápido porque si no, voy a estar en problemas, que este proyecto está constitucionalizado. Fíjense la importancia. Nuestra Constitución, ¿sí?, establece entonces un proyecto de nación que dice que nuestro país está abierto a la inmigración, que nuestro país le otorga a los inmigrantes, habitantes, ¿sí?, los mismos derechos que los derechos de los nativos, excepto los derechos políticos. Es el artículo 14 de la Declaración de los Derechos, ¿sí?, de los habitantes argentinos. Entre ellos, poder publicar sus ideas sin censura, aprender, enseñar y tener su propia religión. Las leyes, la ley 1420, la ley de educación gratuita, obligatoria y laica, ¿sí?, como la ley de registro civil, dan cuenta de este proyecto, ¿sí?, abierto y receptivo a la inmigración europea y fundamentalmente protestante, ¿sí? Fíjense el artículo 25. El gobierno federal fomentará la inmigración europea, más claro imposible, generándole todas las condiciones. Como les digo, acá está en la decisión, pues vamos a la acción. Esto se instrumentaliza con una ley, que es la ley Sainz. Bueno, acá tengo a mi profesor, yo no me esperaba esto. Me van a tomar, acá tengo el doctor Hernán Silva, nos acompaña. Qué sorpresa. Bueno, como les quería decir, entonces este proyecto pensado y constitucionalizado, que tiene que venir población europea a europeizar, ¿sí?, se llama la segunda occidentalización también de América y de Argentina en particular, comienza a ponerse en marcha en los gobiernos de Mitre, Sarmiento y Avellaneda. Bueno, ¿por qué? Porque a partir de ahí tenemos una nación, un Estado-nación. Fíjense, pongo como primera referencia en 1853 la Constitución, y en este caso son los estados provinciales, ¿sí?, la provincia de Entre Ríos con su gobernador, que va a ser el presidente de la Confederación, Urquiza, es el que primero estimula la inmigración y la llegada y el arribo de colonias agrícolas. Luego también las primeras variables del modelo, una primera línea férrea muy cortita, la primera experiencia de exportación de cereales. Argentina no es hasta este momento un país agrícola, es ganadero, pecuario, pero no agrícola. Fíjense, ya en 1876 se da la primera exportación de cereales, 20 toneladas, 1910, 30 millones. ¿Sí? Esto muestra el cambio. Y por supuesto en 1876 la Ley Nacional de Inmigración, que es la Ley Avellaneda, que como les digo es el instrumento regulador, el marco regulatorio de la inmigración, que la va a promover y facilitar. Voy a ir muy rapidito, pero para que vean esto, lo que estamos diciendo, esta primera etapa, del 53 al 80, hay la colonia, ¿verdad? Dijimos que es para poner a trabajar la tierra, para eso es el principal destino de la inmigración. Esta inmigración se va a dar por grupo de origen, o sea, vienen las colectividades, los gobiernos provinciales y el gobierno nacional a partir del 61, y en el caso de la Patagonia lo va a promover. Y lo que tiene interesante es que hay acceso a la propiedad de la tierra.
cosa que luego esto se va a perder, ¿sí? Con la incorporación de las grandes hectáreas, ¿sí? Después de la ocupación